Ya se está grabando, ahora sí. Tenía el programa abierto y la verdad le olvidé ponerle que empiece a grabar, pero sí, ya lo estoy grabando. Y se está grabando con audio, sí. Ya me pasó la anterior vez que justo estaba en una clase, la estaba grabando y me olvidé activar el micrófono, entonces como un tercio de la clase estaba sin audio y pues eso perjudica, ¿no? Entonces los ejercicios que yo estoy proponiendo ahora para la clase de hoy es el del mínimo común múltiplo, máximo común divisor y podríamos hacer otro trabajando con números como podríamos contar eh, no sé si contar, ¿no? Sería tal vez cantidad de dígitos de un número. Cantidad de dígitos de un número. Eso. Entonces esos serían los tres problemas que de momento estaría proponiendo. Si alguno tiene alguna otra sugerencia más, podemos pues agregarlo a la lista, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuál considero yo que es el más sencillo? Este, ¿no? Este considero que es un poquito más sencillo que los otros, ¿no? Que el de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y también tiene un poquito de relación con lo de invertir el número, ¿no? Un poquito. Es algo similar en el procedimiento. Obviamente cuando invierten el número toman otras nociones, pero en este caso lo que nosotros simplemente queremos es contar, ¿no? Cuántos dígitos hay, la cantidad de dígitos. Entonces empecemos por este. Le voy a poner números, así cosa de que nosotros podamos identificarlos. Va a ser el número 1, número 2 y número 3. Ok. Entonces vamos a empezar por el ejercicio 3. Ejercicio 3. Listo. Entonces, pues nunca se olviden, paso 1 del algoritmo, inicio. Ok. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? He visto también de que ya han hecho prueba de escritorio, entonces también vamos a aplicar eso en los ejercicios del día de hoy, cosa de que ustedes también pues, sepan cómo validar sus algoritmos. Entonces, paso 1 sería el inicio, paso 2, aquí nuevamente tienen que pensar ustedes siempre que pues, después del inicio tendrían que ustedes evaluar qué datos van a necesitar, ¿no? Esa siempre es como que la parte del principio, ¿no? ¿Qué ingredientes voy a necesitar yo para esta receta? Entonces aquí la cantidad de dígitos de un número. ¿Qué esperaría o cómo esperaría que trabaje este algoritmo? Es decir, si yo pregunto la cantidad de dígitos de 1, 2, 3, ¿cuánto sería eso? Pues es muy sencillo, nosotros visualmente pues ya lo sabemos, esto es 3, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Cuánto sería la cantidad de dígitos de 4, 5, 6? Entonces aquí la respuesta también sería 3. Entonces con esto lo que yo quiero plantearles es de que siempre tengan algunos ejemplos, propongan algunos casos de prueba en los que ustedes ya sepan la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí estos dos casos me da a entender que siempre la respuesta va a ser 3. Aquí pues ya sabemos cómo va a funcionar el problema, ¿no? Ya sabemos qué es lo que nos pide. Pero, ¿qué pasaría si fuera un ejercicio tal vez un poquito más complejo, en el que me va a costar a mí de desarrollar mi algoritmo? Entonces estos casitos de prueba, estos ejemplos, siempre nos van a dar una perspectiva un poco más amplia. Entonces, con esto uno podría pensar que la cantidad de dígitos siempre debería responder 3, pero no. La cantidad de dígitos de, por ejemplo, 10, aquí esto debería responder 2. La cantidad de dígitos de, yo que sé, 17.432,
esto debería responder 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando acá? De que incluso aquí se puede visualizar, ¿no? De que toda esta parte, a ver, había un comentario, creo. Sí, dale, Jonathan, tenías la mano arriba. No sé si la apretaste por equivocación o qué pasó, pero si quieres comentar algo, puedes activar tu micrófono, no hay problema. Entonces, ¿qué quiero que ustedes noten? De que esta parte en amarillo vendrían a ser los pasos a seguir, ¿no? Los pasos a seguir, ya relacionándolo con nuestro algoritmo. Y esta parte de acá, ¿no? Como notan, los pasos que deberíamos seguir siempre van a ser los mismos. Pero lo que yo voy a evaluar, el dato que voy a evaluar, suele ser cambiante, ¿no? Entonces eso ya es una gran pista para que nosotros digamos, pues necesito ese valor como entrada, ¿no? Entonces puedo poner leer n, digamos, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo el por qué. De seguro más de uno ya estaba diciendo el paso 2 es leer n o leer número, ingresar número, no hay problema. Pero aquí estamos justificando el por qué, ¿no? ¿Por qué debería ser un dato de entrada? Porque es cambiante, es decir, debería funcionar para cualquier número. Ok, ya tengo el n en mi poder. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? ¿Cómo sé cuántos dígitos va a tener? Primero lo voy a trabajar con ciclos y después les voy a explicar una fórmula, tal vez alguno ya la conoce, para sacarlo directamente, así que no se preocupen. Entonces acá, ¿cómo yo podría explicarle a la computadora que 123 tiene que responder 3 porque tiene 3 dígitos? ¿Cómo podría explicarle a la computadora que 10 tiene 2 dígitos porque tiene 2 dígitos, ¿no? Entonces, yo tengo que encontrar un proceso que me sirva siempre. Es decir, esta parte de los pasos debería funcionar indistintamente. Si el número pues tiene 2 cifras, una cifra, 10 cifras, ¿no? Debería funcionar de forma indistinta. Entonces, si n fuera 123, yo sé que la respuesta que tengo que obtener es 3. ¿Cómo hago para hacer eso? Ya les ha explicado el listen que existe la operación módulo. Y creo que también nosotros le estábamos hablando la anterior semana, ¿no? La operación módulo, esto es el porcentaje. Entonces este módulo me permite obtener el último dígito, ¿no? Ese. Entonces, ¿qué hago con ese último dígito? Es decir, a mí no me interesa qué valor esté acá. Como les digo, debería ser indistinto. Entonces, no me interesa lo que esté aquí, pero sí tengo que contarlo. Ok, entonces, de alguna forma, tengo que hacer que este dígito pues se cuente, más 1, digamos, y luego, como ya lo he contado, pues no lo tomo en cuenta más. Ya no me sirve, ya está contabilizado. ¿Quiénes son los que no están contabilizados? Los demás. Entonces yo de alguna forma tendría que encontrar una serie de pasos que me permitan contabilizar ese dígito y luego quitarlo, siempre y cuando pues todavía haya dígitos por analizar. Entonces, repitiendo ese proceso, digamos, utilizo nuevamente módulo, voy a obtener acá el dígito y en este caso pues es un 2, no me interesa. Podría haber sido cualquier otro número, la cosa es de que a mí me interesa que sea un dígito, 1, ok. Y luego ya no me sirve, ya lo he utilizado, entonces ya no me sirve. Luego paso al siguiente, nuevamente digamos que aplico módulo y le vuelvo lo vuelvo a analizar, no me sirve de nada que sea un 1, podría haber sido un 8 o un 7, daba lo mismo. La cosa es de que yo tenía que sumarle 1 también, porque es un nuevo dígito. Y luego ya no lo tomo en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? ¿No? ¿Qué ocurre en este caso? Uno visualmente dice, pues ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado. Pero la computadora no se puede percatar de eso tan sencillo. Recordarles de que todo número siempre va a tener
los llamados ceros a la izquierda, ¿no? Estos de aquí que no aportan nada de valor. Por eso existe esa frase, ¿no? Me siento como un cero a la izquierda o algo así. Como cuando su crush no les hace caso. Entonces, ese cero a la izquierda, a medida que nosotros hagamos operaciones, va a empezar a aparecer. Entonces, este cero a la izquierda, si yo nuevamente sigo aplicando el módulo, lo voy a encontrar. En algún momento lo voy a encontrar. La cosa es de cómo yo sé que si ese cero ya no me sirve, o si es parte del número. Por ejemplo, acá el 10 tiene un 0. Entonces no es tan sencillo. Digamos que de momento sabemos de que de alguna manera tengo que obtener un dígito y sumarlo, ¿no? Es decir, contabilizarlo. No sumarlo, contabilizarlo. ¿Cómo obtenga el dígito? No sé. Después de eso tengo que eliminar el dígito. ¿Cómo haré eso? Tampoco sé. Y luego volver a repetir el proceso hasta que en algún momento pues ya no haya dígitos, ¿no? Que tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar. Entonces aquí lo voy a poner un poquito más abajo porque tal vez agreguemos pasos en medio, y si no pues igual lo voy a ir recorriendo. Yo sé que voy a necesitar un dígito. Entonces ese dígito va a ser el último dígito del número. Por lo tanto, n módulo 10. Con eso obtengo el último dígito. Este. Pero como digo, en realidad es indistinto, no me sirve para nada. Yo necesitaría aquí, porque es parte del objetivo, acá, no sé con qué color ponerlo, digamos morado. Esta sería la cantidad, ¿no? La cantidad. Entonces lo que voy a necesitar posterior a recibir el número es establecer que la cantidad de dígitos de momento es 0. Es decir, si acaba de llegarme el número, no he hecho nada todavía. O sea, no he contabilizado nada, tiene 0 dígitos. Entonces, ese debería ser mi segundo paso. O bueno, tercer paso. He obtenido el dígito, como les digo, es indistinto de cuál sea. La cosa es de que yo lo contabilice. Entonces, la cantidad ahora va a ser lo que antes valía la cantidad más 1. Es decir, estoy contabilizando el dígito. Ahora, una vez de que he contabilizado el dígito, yo debería, pues, ya no tomarlo en cuenta, eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? En este caso, nunca se olviden que módulo recupera el último dígito. Ay, caray. Último dígito. Por la derecha. Lo pondré así para que no haya confusión. Por la derecha. ¿O sería el primer dígito de la derecha? No sé. Ya mejor lo dejo con el último dígito. Yo creo que eso sí se entiende. ¿Y qué es lo que ocurre si es que usamos la división? División. Módulo 10 y aquí dividido entre 10. Una división entre 10 lo que va a hacer es eliminar el último dígito. Eso nunca se olvide. Entonces, en este caso, ¿cuándo me conviene a mí utilizar módulo? Cuando de verdad necesito darle un uso a ese dígito, ¿no? Digamos el 3. Aquí, digamos, el 3 es importante porque lo tengo que sumar, porque lo tengo que, no sé, multiplicar, le tengo que aumentar tal cosa, no sé qué cosa, ¿no? Entonces ahí sería tal vez importante. Pero en este caso a mí lo único que me interesa es eliminarlo. Entonces, yo lo que tendría que decir es, bueno, el número ahora tiene que modificarse. Lo que sea que haya valido, le voy a quitar el último dígito. Ahí está, ¿no? Entonces le quito el último dígito. ¿Qué tendría que hacer de eso? Pues repetir el procedimiento nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo repito el procedimiento? Pues ni idea, la cosa es de que debería volver esto hasta este punto. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Nuevamente siéntanse libres de
activar su micrófono o escribir en el chat. Lo podríamos repetir mientras n sea mayor a 0 o en este caso sea diferente de 0, ya que en cierto punto cuando vamos a ir dividiendo, n va a llegar a un punto en el que sea 0. Por ejemplo, digamos en el caso 1, 2, 3, cuando solo tengamos 1 dividido entre 10, división entera va a ser 0 y sí, creo que ese sería el ciclo de repetición. Ya, perfecto. Entonces básicamente tú dices, si n es mayor a 0, dijiste, ¿no? Diferente creo que sería mucho mejor, porque también puede funcionar para casos de números negativos. Diferente lo han manejado así, ¿no? Con signo de admiración. Exacto, igual que en el lenguaje. Ya, perfecto. Entonces, si n es distinto de 0, diferente, entonces ir a paso, y todavía no sabemos qué paso es, ¿no? Digamos que momentáneamente este va a ser el paso 4, 5, 6 y 7. Quizás más adelante cambiemos o se mueva, no sabemos. Entonces digamos que aquí sería ir al paso 4. Ok, entonces tiene sentido, ¿no? Voy a leer un n, de momento la cantidad de dígitos es 0 porque ni siquiera he empezado, o sea, ¿cómo voy a saber la cantidad si ni siquiera he hecho algún cálculo? Obtengo un dígito, cuento que he encontrado un dígito y luego le quito el dígito. Entonces, si n es distinto de 0, pues vuelvo a repetir el procedimiento. Esto obviamente en algún punto va a encontrar el 0 a la izquierda que les mencionaba, ¿no? O sea, vamos a ir eliminando tanto los dígitos que vamos a encontrar un 0 a la izquierda. Estos que ya no aportan valor. Entonces, es ahí cuando yo debería saber que he acabado, ¿no? Entonces, paso 8. Si digamos todo el algoritmo ha funcionado, para el paso 8 yo ya debería saber la cantidad, es decir, ya he terminado de analizar todo el número y ya sabría cuántos dígitos tiene. Por lo tanto, aquí lo único que sería, pues, escribir o mostrar, no sé cómo gusten llamarlo, la cantidad, ¿no? La cantidad. Ahí está, que retorne, que muestre cuántos dígitos tiene. Y fin. Ahí va. Entonces acá, ¿qué es lo que puedo decirles? ¿No? Este algoritmo tiene buena pinta, parece que va a funcionar, todo está cuadrando bien bonito, pero aquí entra una recomendación, ¿no? O sea, aquí nuestro algoritmo funciona, ¿no? Va a funcionar, yo ya les digo que va a funcionar. Pero esto del módulo y la división, cada uno tiene un significado. Entonces, si se dan cuenta, analizando acá nuestro algoritmo, aquí tengo un dato n, ¿no? Aquí tengo un dato llamado cant, ¿no? Por no escribir, medio flojo. Aquí tengo un dato dígito. Aquí estoy utilizando n, ¿ok? Aquí estoy utilizando cant, aquí también cant, aquí n, aquí n, aquí n y aquí cant, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Cada variable, o bueno, cada dato, quizás me estoy adelantando un poco con el nombre, cada dato que nosotros tengamos debería tener una razón de existir, ¿no? ¿Por qué lo he creado? Entonces, aquí recibo n, y ese n va a ser un dato porque yo necesito trabajar con n, y como ven, pues en varios puntos está n. La cantidad, ¿por qué he tenido la necesidad de crear la cantidad? Porque necesito contar pues cuántos dígitos va a tener. Y como ven, sí interviene la cantidad y en parte es mi respuesta. ¿Qué ocurre con dígito? He sacado el dígito, pero en realidad no me ha afectado, ¿no? No lo estoy utilizando. Si se fijan, dígito no aparece en ningún otro paso, solo aparece en el paso 4. Entonces el dígito, ahí entra lo que les decía, me es indistinto qué dígito sea, yo lo único que necesito es contabilizarlo. Ahora, si hiciera otra cosa con el dígito, pues todavía, ¿no? Ahí tendría un poquito más de sentido utilizarlo. Pero acá, yo, desde mi perspectiva, diría que el paso 4
no tiene sentido que esté ahí, ¿no? No hago nada con el dígito, de en vano estoy sacando el módulo. Es un paso que no afecta mi respuesta, sí, va a seguir saliendo la respuesta correcta, pero pues que, digamos, está de más, ¿no? ¿Para qué voy a trabajar de más si mi objetivo era otro? Entonces, ese sería el resultado final, ¿no? Esto vendría a ser, digamos, el paso 4, paso 5, 6, ¿no? Y todo se reordena. Pero ese paso 4 del dígito es innecesario, totalmente innecesario. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de flujo de esto? Quizás era que lo... Chale. A ver, entonces voy a tratar de dibujarlo acá. Aquí va a estar el inicio. Ahí. Luego necesito leer n. Ahí, ingresa n. Luego necesito la cantidad, que de momento va a ser 0. Esto es una acción, una operación. Y luego, ¿qué va a suceder? Pues, omitiendo el paso 4, yo diría que la cantidad va a ser igual a cantidad más 1. Le estoy incrementando en 1. Esta sería una nueva operación. Un momentito, por favor. Sería una nueva operación y luego n en el siguiente paso tendría que dividirlo entre 10, ¿no? Entonces, aquí una explicación más, por si acaso, ¿por qué, digamos, por qué lo elimino módulo y por qué seguiría funcionando? Porque en realidad yo solo tengo que preocuparme de eliminar aquel dígito que he contado. Entonces, en este punto cuento el dígito y en este punto lo elimino, ¿no? Entonces cuento y luego elimino. Es lo máximo que necesito yo para este ejercicio, ¿no? No interviene el dígito como tal. Entonces, más que suficiente eso. Ahí. Y luego aquí vendría nuestra condición. Y nuestra condición, ahí está. Decimos si n distinto de 0. Sí. Si me dice que sí, entonces vuelvo a este paso, ¿no? Si dijera que sí. Y si dice que no, entonces pues muestro la cantidad. Esto es algo así. Y fin. Ahí está. Ese vendría a ser nuestro diagrama de flujo para este ejercicio, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionaría la prueba de escritorio? Quiero explicarles la prueba de escritorio con este ejercicio porque creo que no son tantos pasos. Así que, pues viene bien, ¿no? Prueba de escritorio. Prueba de escritorio. La prueba de escritorio, pues, hay varias formas de hacerla, hay muchas. Pues básicamente con que hagan como una pequeña tablita de todas sus variables, de todos sus datos, yo creo que con eso es más que suficiente. Entonces aquí tendrían que hacer como decir n, cuánto vale, cant, cuánto vale, y después, ¿qué otro dato más tenemos? Ninguno. Entonces n en un primer momento, digamos que yo voy a manejar el dato de 123, ¿no? 123 es el primer dato que tengo. Y la cantidad, pues de momento es 0. Esto sería para, aquí, como les digo, pueden manejar varias formas de hacerlo. Yo le voy a poner t, como para decir que es en el tiempo. Y esto sería en el tiempo 0. Para el tiempo 1, estaríamos entrando acá, ¿no? Entonces, para el tiempo 1, la cantidad lo primero que va a hacer es aumentar, ¿no? Lo que sea que haya valido, que en este caso es 0, le voy a sumar 1. A ver, entonces 0 más 1, pues va a valer 1. Y n, que antes valía 123, ahora le tengo que aplicar esta operación. Es decir, aquí ustedes pueden poner paso por paso, ¿no? Es decir, pueden ponerle cantidad, va a ser lo que antes valía cantidad, que es 0 más 1. Y esto va a dar resultado 1. Así pueden hacerlo, no hay problema.
Y en este otro caso, puedes decir que n va a ser... Ay, caray, que estoy haciéndolo mal. N dividido entre 10. ¿Cuánto valía n? Pues valía 123. Y la división, como les había dicho, es quitarle el último dígito. Entonces va a valer 12 ahora. Para el tiempo 2, como en este caso todavía n es distinto de 0, ¿no? Es 12, entonces yo tengo que volver a repetir los pasos. Cantidad ahora, ¿cuánto va a valer? Si antes valía 1 en el paso anterior, ahora le voy a incrementar 1, es decir, ahora vale 2. Y n, lo que sea que valía n antes, que lo tenemos acá arriba, es 12, lo voy a dividir entre 10. Nuevamente, como la división entre 10 solo elimina el último dígito, aquí vale 1. Como n todavía es distinto de 0, entonces va a haber un tiempo 3. Y aquí n, lo que sea, bueno, aquí me estoy adelantando, que primero era la cantidad, este paso. Entonces cantidad se incrementa, ¿no? Cantidad, ¿cuánto valía antes la cantidad en el tiempo anterior? 2. Le incremento 1, esto va a ser 3. Y aquí al otro lado, n va a ser igual n dividido entre 10. Entonces, ¿cuánto valía n en el paso anterior? 1. Si a este 1 le quito ese único dígito que tiene, van a empezar a salir los ceros a la izquierda. Entonces, 0. Como n ya es 0, pues ya he obtenido el resultado, que es la cantidad, por lo tanto, este sería el valor que se muestra, ¿no? Y ahí está. La prueba de escritorio más o menos va así. Algunos docentes tal vez la alargan un poco más, tal vez la cortan más, no sé, tal vez algunos ponen directo los valores, otros tal vez ponen la instrucción. No hay problema. La cosa es de que ustedes con esta prueba de escritorio hacen un seguimiento a cómo va su algoritmo, paso por paso. Entonces, en el tiempo 0, pues tengo estos datos de momento. En el tiempo 1, pues he ingresado al ciclo, he realizado la operación de la suma, luego he dividido, ¿no? Entonces, que ustedes realicen paso por paso todo lo que su diagrama de flujo dice, ¿no? Todo lo que su algoritmo dice. Y eso. Ahora, tal vez un derivado de este ejercicio 3, lo voy a colocar, de este ejercicio 3, ejercicio 4, a ver. Ya, perfecto. Esto de aquí significa diferente. Diferente o distinto. Si n es diferente de 0, entonces ir al paso 4. Es decir, que repitamos, por si acaso. ¿Ok? Un derivado del ejercicio 3 puede ser sumar dígitos de un número. Ahí está. Sumar dígitos de un número. Ese puede ser como un derivado. Y aquí incluso en el propio problema ya nos dice, ¿no? Sumar dígitos. Es decir, los dígitos aquí tienen un papel importante. Entonces, eso para un poquito explicar, ¿no? Esto del módulo y la división, cuándo sí tiene sentido usarlo, cuándo no. Entonces, ahí para que lo podamos poner en práctica. Ejercicio 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 también son similares, ¿no? Son bastante similares. Y acá, en el 3, lo que nos importaba era saber si había dígito o no. ¿Para qué? Para contabilizarlo. En el 4, ¿qué es lo que nos interesa? Saber si hay dígito. ¿Para qué? Para sumar ese dígito, para acumular esos dígitos. Entonces, la idea va más o menos por el mismo camino, pero en algún punto pues tenemos que cambiar las instrucciones. Entonces, acá en este ejercicio, paso 1, nuevamente inicio, nunca se olviden, inicio. Paso 2, igual va a haber un n, leer
n, igual vamos a tener un número n. Paso 3, en este caso, como lo que a mí me interesa es la suma de los dígitos, pues también voy a tener un dato donde vaya acumulando eso. Yo le voy a poner suma. Ustedes pueden ponerle suma acumulada, suma dígitos o no sé, lo que tal vez les resulte más fácil. Y de momento esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque apenas estoy empezando y no he sumado nada, ¿no? Entonces la suma va a ser 0. Paso 4. Entonces paso 4, aquí voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya la mayoría se puede dar cuenta de dónde va a ir la modificación. Pero si yo tuviera acá un número n que valga 123, yo sé que esto como resultado me debería responder 6, ¿no? Que es la suma de sus dígitos. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera tendría que obtener este dígito, sumarle el otro dígito y sumarle el otro dígito. ¿Cuántos dígitos tenga? No, ni idea, ¿no? No tengo idea. Pero debería ser indistinto. Es decir, este algoritmo debería funcionar para un número de 2 cifras, para un número de 10 cifras, para un número de 5 cifras, debería ser indistinto. Entonces acá es algo similar a lo que hicimos aquí, ¿no? Tengo un número y de ese número lo que yo tengo que hacer es de alguna manera obtener el dígito, tal vez tenerlo en cuenta, acumularlo y luego eliminarlo. ¿Por qué? Porque me es más fácil usar el operador módulo, ¿no? Para obtener el último dígito. Si no lo elimino, pues voy a tener que hacer otras cosas medio extrañas, ¿no? Hay todavía alternativas, pero creo que siempre es más fácil usar módulo 10. Entonces, aquí sí vamos a necesitar el dígito, y esto va a ser de lo que sea que esté valiendo n, módulo 10. Es decir, aquí estoy obteniendo obtener dígito. Estoy obteniendo el último dígito acá. Paso 5. Ya tengo el dígito. Entonces el objetivo de este ejercicio es sumar los dígitos. Entonces lo que yo tenga en mi suma, lo que sea que valga, se va a aumentar con el dígito que he encontrado, ¿no? Entonces, acumularlo. Acumulo el dígito. Paso 6. Una vez de que ya lo he tenido en cuenta, ya lo he sumado, ya es como parte de mi solución, ahora ese dígito pues no me sirve, ¿no? Entonces tengo que quitarlo. Para quitarlo, n dividido entre 10. Entonces, eliminar dígito. Entonces ya ha servido para su propósito, ya he hecho lo que tenía que hacer, pues ahora sí que vengan los demás, ¿no? Ya no te necesito, por así decirlo, a ese último dígito. Y aquí vendría una condición bastante similar a la que teníamos arriba. ¿Por qué? Una cosa que sucede con esto del análisis de dígitos, de números, más que todo cuando hacemos eso de división entre 10, es que en algún momento de tanto reducirlo, pues vamos a llegar a los ceros a la izquierda que les había mencionado. Entonces es muy común que las condiciones, generalmente cuando tengan esta división entre 10, sean lo que su compañero mencionó, n diferente o distinto de 0. Si n es distinto de 0, significa que aún hay más dígitos por revisar. Si fuera ese el caso, entonces yo tengo que repetir estos pasos. Ir al paso 4. Eso. Tengo que repetir esos 3 pasos porque pues si no se cumple esta condición significa que aún hay más dígitos por revisar. Si se ha cumplido la condición, entonces pasaría al paso 8.
El paso 8 es, como n ya es 0, ya lo he descuartizado tanto, pues la respuesta ya está en el dato de la suma. Por lo tanto, aquí sería como escribir o mostrar, escribir suma, que se muestre, que se imprime. Y paso 9, pi. Ahí está. Entonces, acá, como ven, el dígito sí interviene. Tiene una razón de existir. Entonces, sí es importante en este ejercicio. En el otro no tanto. Diagrama de flujo, así super fast. Inicio. Leer n. Luego acá la suma, que va a valer 0. Luego acá el dígito, que va a ser dígito módulo 10. Los voy a poner todos en el mismo para no estar escribiendo tanto. Suma va a ser suma más el dígito que he encontrado, y luego n le quito el último dígito. Ahí está. Esos serían los otros procedimientos, y pues habría una condición al final de todo esto que decimos si n es diferente o distinto de 0. Esta sería nuestra pregunta. Si dice que sí, entonces tengo que volver a este paso. Si dijera que no, entonces tengo que mostrar la suma. Y fin. Ahí está. Ese sería nuestro diagrama de flujo. Ok. Bueno, recordarles, pues si tienen alguna duda, pueden escribirla, pueden activar su micrófono, si es que alguna parte no se hubiera entendido. Como les digo, lo he ido un poquito, lo he explicado un poquito más rápido, porque era muy similar al que teníamos acá arriba, ¿no? Prácticamente igual, simplemente que aquí el dígito no era importante, en el de abajo sí, y aquí sumábamos 1 y en el de abajo teníamos que sumar el dígito. De ahí esto era lo mismo, ¿no? Igualito. Ok. Ahora sí, pasaremos al ejercicio 1, el del mínimo común múltiplo, que quizás ese es un poquito más interesante. Entonces, ejercicio 1. Ok, entonces el del mínimo común múltiplo. Paso 1, inicio. Inicio. El paso 1 siempre es el más fácil, porque sé que tengo que empezar el problema. Ahora, ¿cómo va a funcionar el mínimo común múltiplo? Aquí le pondremos una restricción para que ya no haya confusiones. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. ¿Por qué? Porque ambas técnicas, tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor, pueden aplicarse a más de dos números. ¿Ok? Entonces, por ahora solo vamos a trabajar con dos. Entonces, si yo en este caso quisiera, digamos, calcular el mínimo común múltiplo de, no sé, 3 y 15, por decir. ¿Cómo funciona esto? Esto es un tema eh, de escuela, ¿no? Yo me acuerdo haberlo avanzado creo en cuarto o en quinto básico. Entonces es algo que yo creo que todos saben de cómo funciona. Lo que a mí me han enseñado es que decían, pues aquí hay dos números, entonces los pones uno al lado del otro y haces una línea. Y acá en el otro lado de la línea tú tienes que buscar divisores que pues
valga la redundancia, dividan de forma exacta a ambos números. Por ejemplo, y bueno, en su momento en la escuela, ¿no?, te decían, probemos con el 1, por decir, ¿no?, cuando uno estaba empezando. Pues. Y uno decía 3 dividido entre 1, se puede. ¿Cuánto sale el resultado? 3. 15 dividido entre 1, ¿cuánto sale el resultado? 15. Híjole. Supuestamente ha avanzado en el problema, pero yo lo veo bastante igual, ¿no? Entonces, ahí te explican en la escuela que dividirlo entre 1 no tiene sentido. Es decir, pues el 1 siempre va a ser divisor de todos y en realidad no estás ayudando a resolver el problema, pero solo lo estás alargando. Entonces dividirlo entre 1 no tiene sentido. Lo voy a dejar ahí porque esto nos va a servir. No tiene sentido. Y te dicen, probemos con el siguiente divisor. El 1 ya sabemos que no tiene caso ni probable. Con el 2. ¿El 2 dividirá de forma exacta al 3 y al 15? No. Entonces acá le voy a poner de otro color, una X, para que diferencie, para que los podamos diferir. Ok, no podía pronunciar. Entonces como el 2 no ha servido, pues todavía tengo este problema de encontrar algún número, algún divisor que divida a ambos de forma exacta. El 2 no me ha servido, entonces pruebo con el siguiente, 3. 3 dividido entre 3, a 1, es exacto. Ok. 15 dividido entre 3, ¿a cuánto sale? A 5. Entonces es exacto, ha funcionado. En este caso, la norma, podría decir, es de que tengo que hacer estas divisiones hasta que ambos números lleguen a 1. Pero ¿qué pasa si uno de ellos llega primero? Obviamente no siempre se van a poder dividir en la misma cantidad de pasos. Pues lo que dice la regla es de que el otro número tiene que seguir descomponiéndose hasta que llegue a 1 nuevamente. Entonces aquí, como el 3 me ha servido, yo puedo seguir probando con el 3, o sea, no es ilegal. En su momento, cuando nos enseñan esto en la escuela, nos dicen hay que volver a repetir, ¿no? Entonces, como ya he usado el 3, pues vuelvo a probar con el 1. El 1 lo divide al 5, sí, pero no tiene sentido utilizarlo. Pruebo con el 2. Tal vez ahora el 5 por arte de magia es divisible entre 2. Lo cual, pues, es incorrecto. Pruebo con el 3. El 3 me ha funcionado antes. Entonces, ¿5 será divisible entre 3? No es divisible entre 3. Entonces pruebo con el siguiente, con el 4. ¿5 será divisible entre 4? No. Entonces, como no es divisible, pruebo con el siguiente, 5. ¿5 es divisible entre 5? Sí. ¿A cuánto sale? A 1. Ok. Entonces, con este sí me ha funcionado. ¿Qué es lo que dice, digamos, el concepto de mínimo común múltiplo? Es de que todos aquellos que hayan intervenido en la descomposición de los números, es decir, los que tengan tiqueos, son o deben ser multiplicados y el resultado es el mínimo común múltiplo. Es decir, esto de acá va a ser 3 por 5. Queda como resultado 15. Entonces el mínimo común múltiplo de 3 y 15 pues es el propio 15. Así es como se justifica. Pero, esto de acá lo voy a mover un poquito más a la izquierda. Ahí, porque aquí quiero hacer el diagrama de flujo, después me queda súper extenso. Pero pues esta es la forma en la que nos enseña, ¿no? Larga, pues uno dice, no, pero yo ya sé cómo hacerlo más rápido, ¿no? Sí. Entonces, probemos con otro ejercicio. Mínimo común múltiplo de, yo que sé, el 4 y el 12, ¿no? Ya alguno mentalmente tal vez ya sabe la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo podríamos justificarla? Nuevamente agarro el 4, agarro el 12, hago la línea y empiezo a probar. Esta vez ya sé que el 1 no me sirve, entonces empiezo del 2. 2. El 2 me sirve, entonces 4 dividido entre 2 a 2.
12 dividido entre 2 a 6. Perfecto. Entonces aquí, si yo ya he detectado que el 2 me sirve, y pues todos los que estaban antes, en teoría ya los habría probado. ¿Para qué voy a volver a empezar si sé que el 2 es como que mi nueva posible solución? Entonces vuelvo a intentar con el 2. ¿Será divisible con el 2? Sí. 2 dividido entre 2 a 1. 6 dividido entre 2 a 3. Entonces, como aquí me ha servido con el 2, puedo volver a intentar con el 2. Es decir, está de racha, digamos. Entonces, 3 dividido entre 2, eso no es posible, ahí falla. Por lo tanto, como ha fallado, yo tengo que probar con el siguiente, con 3. Ahora, ¿por qué si ha fallado no vuelvo a empezar desde el principio? Porque en teoría, si ya estoy en un divisor X, en un divisor cualquiera, se supone que todos los anteriores divisores ya los he analizado. Por lo tanto, aquí yo tendría que pasar al siguiente con toda la confianza del mundo. Entonces 3. ¿3 será divisible entre 3? Sí. Aún. Y listo. Entonces todos aquellos que hayan intervenido en la descomposición de los números, pues son la solución. Esto, el resultado sería 12. Ok. Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Primero, estos ejemplos nos sirven a nosotros para saber qué datos vamos a necesitar que nos manden, ¿no? Que nos den. Esos datos serían los dos números. Yo les voy a llamar N1 y N2. Ustedes siéntanse libres de ponerle el nombre que gusten. Entonces, necesito el número 1 y el número 2. Sin embargo, acá al otro lado manejo otro dato que interviene en el problema. Y estos vendrían a ser los divisores. Divisor, ¿no? O el posible divisor, como gusten llamar. Entonces, ese divisor no es como que me digan, quiero que encuentres el mínimo común múltiplo de 3 y 15, pero que empieces a probar divisores desde el 500, ¿no? Entonces, ese dato no tiene sentido que pues yo le pida al usuario, al que está probando este algoritmo, no es necesario que le pida, porque yo ya sé en cuál tiene que empezar y en cuál empieza en el 2, ¿no? Entonces, el primer divisor que debería probar siempre va a ser el 2. De ahí empiezo, es mi punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué he puesto aquí X y tiqueos de varios colores? Porque en el caso del 1 es innecesario. Es innecesario probar si el 1 es divisor de algún número, porque yo ya sé la respuesta. Y en realidad ese 1 no me aporta nada. En este caso, 3 por 15, si yo lo multiplico por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, siempre me va a dar 15. No va a afectar nada, ¿no? El 1 en este caso es pues el neutro de la multiplicación, así que no hace nada. ¿Qué sucede con el 2? O bueno, con los que están con la X amarilla. Con la X amarilla significaría que ha fallado. Falló, ¿no? ¿Qué significa que falle? Pues de que ese posible divisor incumple la regla que hemos establecido, que debería dividir a ambos números al mismo tiempo, ¿no? De forma exacta. Entonces, como no me sirve, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si ha fallado, si falló, entonces el divisor debería incrementarse, pasar al siguiente. Ok. Ahora, ¿qué sucede si el divisor que estoy probando ha funcionado? Entonces, si el divisor que estaba probando funcionó, todos estos pasos, estos de acá, son innecesarios. Yo debería volver a intentar con el mismo divisor a ver si me sigue sirviendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? ¿El 1 es innecesario? Sí.
En el caso de que algún divisor falle, no cumpla la condición, es mi señal para que yo lo incremente, pruebe con el siguiente divisor. ¿Qué pasa si funciona? Entonces, como ese divisor ha funcionado, puede de que todavía me siga sirviendo. Ahora, ¿por qué no es conveniente reiniciarlo, ¿no? Que el divisor vuelva a empezar en 2 o cosas así? Porque como les había dicho, si ya estoy en un cierto punto, en un cierto divisor, se supone que en algún momento los anteriores a mí han fallado. Entonces, ¿para qué voy a seguir probando si es obvio que no va a haber una relación con esos anteriores divisores, ¿no? Entonces me conviene mantenerlo. Esa sería la explicación. Ahora, ¿cómo iría el algoritmo? Como les había dicho, pues la primera parte siempre es preocuparme por los datos, ¿no? Entonces inicio. Paso 2. Leer N1. Ay, paso 3, que estoy ya queriendo escribir. Leer N2 o ingresar N2. Pueden llamarlo como. Paso 4. Aquí yo les había dicho, pues, que necesitamos un divisor, el dato del divisor. Y en la parte, en la primera parte de nuestro algoritmo siempre tienen que ir los datos, ¿no? Al menos aquellos principales. Entonces 4 sería divisor, que de momento vale 2, ¿no? ¿Por qué 2? Porque es el primero que me aporta valor. ¿Por qué no empiezo en 0? En 0 porque no es posible dividir entre 0. ¿Y por qué no empiezo en 1? Porque el 1 pues no me aporta tampoco valor, ¿no? Porque todos son divisibles entre 1. Ok, esos serían los datos que yo de momento necesitaría. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? Yo tendría que decir, lo voy a poner un poquito más abajo por si es que agregamos pasos. La condición para que este divisor pues funcione, ¿no? Para que sepa yo que de verdad es válido, tendría que yo decir que divide de forma exacta a ambos números. Entonces aquí digo, si, ¿no? Si esta condición la voy a hacer un poco grande, porque va más o menos así. Si n1 módulo con lo que sea que valga el divisor, tengan en cuenta que aquí pueden poner también algún dato, ¿no? Alguna variable. Así que lo que sea que valga n, si es divisible en lo que sea que valga el divisor, y, ¿no? Y n2 módulo divisor, ay, aquí me he olvidado, ¿no? Tiene que ser exacto. Ahí está. Entonces explico esta parte. Ya sabemos de que el operador módulo, ¿no? Módulo, me va a obtener a mí de todo esto el residuo de la división. El residuo de la división. ¿Cómo yo podría saber si una división ha sido exacta? Pues comparándola con el 0, ¿no? La única forma en la que pues, una división sea exacta es que el residuo sea exactamente 0. Entonces, ¿qué estaría diciéndole acá? Si n1 dividido con lo que sea el divisor, con lo que sea que valga el divisor, da un residuo exactamente de 0, y n2 dividido entre el divisor, lo que sea que valga el divisor, el residuo da un valor de 0, es decir, aquí estaría preguntando que ambos son divisibles de forma exacta con el divisor. Entonces, ¿qué hago? Ir a 4. Ya. En este caso sería que sí ha funcionado, ¿no? Aquí, ¿no? Esto sería si ha funcionado. Por lo tanto, si funciona, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducirlos, ¿no? Si ha funcionado, entonces lo que a mí me conviene,
Estoy pensando cómo ordenarlo porque vamos a necesitar también por el otro camino. O sea, esto es la bifurcación del condicional. Entonces, si funciona, yo sé que voy a necesitar decirle n1 n1 dividido entre el divisor, ahí está, lo tengo que reducir, y n2 también se tiene que reducir, ¿no? n2 dividido entre el divisor. Tendría que hacer estas condiciones si es que se ha cumplido, ¿no? O bueno, estas operaciones si es que se ha cumplido esta condición. Si no se ha cumplido, ¿no? Si no se ha cumplido, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si falla, ¿no? ¿Qué pasa si este divisor, pues en realidad no puede dividir de forma exacta a alguno o a ambos de estos números? Entonces falla. Por lo tanto, esto digamos es la parte en la que funciona, ¿no? Todo eso, la parte de verde. ¿Qué pasa si falla? Si falla, entonces yo tengo que probar con el siguiente divisor. Entonces aquí tendría que decirle el divisor que estaba viendo no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Pues revisar el siguiente, a ver si sirve. Divisor más 1. Pruebo con el siguiente. Entonces, ¿cómo serían acá las instrucciones? Suponiendo que este es el paso 6, paso 7 y paso 8. Suponiendo, tal vez los modifiqué. Entonces, si esto funciona, si n1 módulo divisor es igual a 0 y n2 módulo divisor es igual a 0, entonces yo le voy a decir ir al paso 6. Ahorita lo vamos a ir arreglando, yo sé que eso tal vez es un poco extraño. Ir al paso 6. El paso 6 es el inmediato, por lo tanto quizás acá no tiene mucho sentido, ¿no? Que esto esté aquí. Pero bueno, entonces tiene que ir al paso 6, hace las divisiones, ¿y qué tendría que hacer después de esto? Como este número, ¿dónde está? Como el posible divisor sí me ha funcionado, entonces yo tendría que volver a repetirlo con el mismo divisor. Entonces, aquí yo tendría que decir ir al paso 5, ¿no? Y aquí tendría que generar esta repetición de alguna manera, ¿no? Cosa de que se vuelva a analizar. Entonces, en el siguiente tiempo, obviamente ya he modificado n1 y n2, ya no valen lo mismo, voy a probar con el mismo divisor, ¿no? Con el mismo divisor. Entonces, si es con el mismo divisor, puede que todavía me funcione. Pero ¿qué pasa si no me funciona? Entonces ahí debería actuar el paso 8. Por lo tanto, aquí hay un nuevo problema. Yo sé que quizás esto es un poco como que marea, porque la única oportunidad en la que yo puedo dividir ambos números es que ambos números pues sí sean divisibles por ese valor. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos falla? Entonces yo debería incrementarlo. Así que acá, nuevamente aquí pueden ir cambiando estas condiciones. Yo puedo preguntar más bien si es distinto. Si son distintos de 0, entonces yo tendría que hacer lo que está en el paso 8. 8. Aumentar el divisor. Obviamente mis números ahí no cambian, se van a mantener. Y el divisor sí va a cambiar, va a ir al siguiente. Y en este caso yo tendría que volver a intentar. Ir al paso 5. Tendría que volver a intentar. ¿No? Y digamos que ahí continúe la fila. Ok. Pero un problema de esto, y ya... bueno, mejor lo digo nomás ya. Quizás no me alcance el tiempo. En este caso,
lo que dice el mínimo común múltiplo es de que el divisor que yo esté revisando debería dividir a ambos de forma exacta. Si alguno de ellos, es decir, si el 3 no es divisible entre 2 o el 15 no es divisible entre 2, eso ya es un fallo. Y si alguno se da cuenta de lo que les estaba comentando, pues he dicho o, ¿no? Es decir, si el primer número no es divisible con el valor que estoy revisando, o el segundo tampoco es divisible, entonces yo debería probar con el siguiente divisor. Por lo tanto, acá no es un y como tal, es un o. Es decir, cualquiera de esas dos condiciones, cual sea la que se cumpla, va a perjudicar el problema. Por lo tanto, yo tengo que ir al paso 8. Entonces, esto se puede hacer. Esto es un o. No sé cómo ponerlo. Digamos ahí medio en carta. Así que si alguno de los dos divisores no... Si alguno de los dos números no es posible dividirlo, entonces yo tengo que incrementar el divisor y volver al paso 5. Si por el contrario ambos son divisibles, entonces va a entrar al paso 6, ¿no? Va a ir al paso 6. Ordenando esto un poco, aquí le voy a poner paso 8, aquí paso 9 y aquí paso 10. Entonces aquí ya sería ir al paso 9 en realidad, ¿no? Bajo esas circunstancias. Ok, pero digamos que todo esto va funcionando. Yo he empezado a reducir el número, aquí ya los voy dividiendo, voy detectando si son divisibles o no, voy incrementando el divisor si fuera el caso, voy repitiendo. Pero ¿cómo yo sabría cuáles son los divisores pues, que son parte de la solución? En ningún momento estoy manejando eso. Si recuerdan acá, algo importante es la respuesta, ¿no? Y en ningún momento tengo algún dato donde vaya guardando mi respuesta. Entonces aquí, pues, sí voy a necesitar un paso 5 acá en los datos, que sea el mínimo común múltiplo, que de momento vale 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué no como en las sumas acá arriba o en la cantidad de dígitos, que valían 0? Vale 1 porque el 1 es neutro en la multiplicación. Entonces, cualquier cosa que yo le multiplique por el 1, pues va a valer la otra cosa, ¿no? Así que si yo encuentro algún divisor que cumple con las condiciones de mínimo común múltiplo, multiplicándole por 1, pues va a seguir siendo la solución. Y ahora, ¿por qué empiezo en 1 también? Otra de las razones. Porque el mínimo común múltiplo más bajo que puede existir, o sea, para el peor de los casos, es el 1. O sea, el mínimo común múltiplo entre 1 y 1 sería 1, ¿no? Entonces tiene sentido de que él también sea como que el punto de inicio. Ahora, ¿en qué momento tendría que yo ir guardando los valores que encuentre en mi respuesta del mínimo común múltiplo? Acá, ¿no? En medio de esto. Es decir, si yo he encontrado un divisor que pues divide de forma exacta ambos números, es parte ya de mi solución. Por lo tanto, paso 6, lo que sea que en mi mínimo común múltiplo va a ser lo que sea que valía antes multiplicado por lo que sea que valga el divisor. Es decir, ahora lo estoy incluyendo ese divisor, como ya he detectado que pues divide de forma exacta ambos números, entonces ya es parte de mi solución. Como ya es parte de mi solución, pues ambos números tienen que reducirse y tengo que volver a repetir. Aquí, si se dan cuenta, en este bloque de instrucciones, de pasos, en ningún momento aumento el divisor, por lo tanto se va a quedar con el valor que tenía antes. Así que eso me va a permitir a mí volver a probar a ver si se puede seguir dividiendo con ese valor. Esto sería paso 8, paso 7, 8, 9. Y aquí esto ya sería ir al paso 10. Aquí esto sería 10, 11. 10, 11. Listo.
Y ya. Entonces aquí ya estaría generando mi posible respuesta. Si detecto que no son divisibles, entonces pues voy a aumentarle 1 al divisor para ir a verificar el siguiente y luego repito. Y si es que en este caso pues todo va bien, en algún momento voy a terminar, ¿no? Aquí por ejemplo yo les decía, digamos que el momento en el que yo sé que ya he terminado de calcular el mínimo con un múltiplo es cuando ambos números llegan a ser 1. Llegan a ser 1. Pero aquí yo en ningún momento estoy validando eso. Capaz ambos números ya son 1 y pues yo sigo aquí como tonto buscando divisores. Nada que ver. Por lo tanto, aquí yo tendría que hacer un paso intermedio. Le voy a poner 6 y aquí mira, no he arreglado el número de pasos. Tendría que decir si n1 podríamos usar distinto o mayor. Yo creo que no hay problema. Si n1 es distinto de 1 o es igual a 1, mejor. ¿Sí? Es igual a 1 y n2 también es igual a 1, entonces ir al paso, ya no tengo ni idea de qué paso sea, de seguro va a ser paso 13 o algo así. Y si no, pues que vaya al paso 6. O bueno, paso 7. ¿No? Todo esto tiene que arreglarse. Acá. Entonces aquí sería paso 7, este sería 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, no, me he equivocado, no. Esto debería ser aquí 14. Ok. Arreglemos esto más. Esto debería ir al paso 12. 12. Y esto, ya. Entonces, necesito yo preguntar si es que los dos números, pues no se han reducido tanto que ya han acabado. Por lo tanto, aquí, ¿qué va a suceder? Que primero necesito una condición para preguntar eso. Si es que ambos números pues no son 1, entonces pregunto si el divisor pues los divide de forma exacta. Si fuera ese el caso, entonces es parte de mi solución. Si no fuera el caso, entonces pruebo con el siguiente divisor y vuelvo a repetir. Pero en este caso, para repetir, a mí me interesa que nuevamente haga esta pregunta, ¿no? Capaz con la nueva división he logrado que se reduzcan hasta 1. Entonces tendría que repetir desde el paso 6, en este caso, paso 6, hasta acá. Y aquí lo mismo, repetir desde el paso 6. Y ya. Entonces, aquí me he olvidado, esto debería ser desde el paso 14. 14. Entonces, si ambos números son iguales a 1, ir al paso 14. ¿Qué voy a hacer en el paso 14? Pues escribir el mínimo común múltiplo, ¿no? Lo que sea que valga. ¿Por qué? Porque si es que ambos números se han reducido tanto, que son 1, entonces yo ya habría acabado. Y doy la respuesta, paso 15, fin. Ahí está. ¿Cómo sería mi diagrama de flujo? Inicio. Ingresa N1. Ingresa N2. Después tendría que decir que sí, necesito acá los dos datos, divisor 2, y aquí tendría que ser mínimo común múltiplo, que de momento vale 1. Los voy a poner en el mismo cuadradito para que no se haga tan largo el diagrama. Ahí está. Y mi primera condición pues va a ser preguntar. Capaz ambos números ya son 1, entonces no tengo que hacer nada. Y aquí digo, si n1 es 1 y n2 también es 1,
Si me dice que sí, entonces yo tengo que ir hasta el final. Si me dijera que no, entonces tengo que hacer los otros pasos. Si me dice que no, pues entonces yo pregunto, ¿no? Pregunto, ¿será N1 divisible entre este divisor de forma exacta? O, bueno, no será, perdón. Si no es divisible de forma exacta, o el segundo número tampoco es divisible de forma exacta, quizás esto lo podríamos modificar, creo que se escucha medio raro, pero bueno. Si me dice que sí, entonces yo tengo que ir hacia otro paso, más abajo. Si me dice que no, entonces yo continúo. En el caso de que me dijera que no, es que ambos números son divisibles de forma exacta. Por lo tanto, acá sería que el mínimo común múltiplo se tiene que multiplicar por el divisor. Y acá lo voy a mover un poquito. Ahí. Y ahí está. Y el siguiente sería que n1 se divida con el divisor, que se reduzca. Ya que he detectado que ambos son divisibles, pues entonces que se reduzca. Y listo. Una vez que he hecho eso, yo debería volver al paso aquí a esta pregunta, ¿no? Entonces todo esto va a ser un bloque. Y si me dice que sí, ¿no? Voy a venir por acá. Si me dice que sí, lo voy a traer un poquito más acá. Entonces lo que yo tendría que hacer es que el divisor incrementa. Divisor más 1. Estoy tratando de acomodarlo acá por no hacer tan largo el diagrama, pero bueno. Y todo esto va a derivar en el mismo paso, ¿no? Si se dan cuenta, ambos terminan diciendo ir al paso 6, ¿no? Entonces de aquí ambos confluyen en volver al paso 6. Uy. Ahí. ¿No? Ambos tendrían que volver hasta ese punto. ¿Qué pasa si ya se han reducido tanto que terminan valiendo 1? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es mostrar la respuesta. Algo así, ¿no? Y luego fin. ¿Ok? Algo así sería el diagrama de flujos. Me ha quedado medio feo esta parte porque me he quedado sin espacio por querer hacerlo en el mismo lugar. Pero bueno, esas serían más o menos las instrucciones que tendríamos que seguir. El diagrama de flujo, ¿cómo va? Yo necesito preguntar siempre primero, pues, si ambos números son iguales a 1. Si fueran iguales a 1, entonces significa que ya he terminado y tengo que dar mi respuesta. Si no, pregunto si es que el divisor pues los puede dividir de forma exacta. Si los divide de forma exacta, entonces pues aplico lo añado a mi solución, aplico las reducciones, ¿no? Las divisiones. Si me dijera que en este caso no los divide de forma exacta, entonces vendría por acá, ¿no? Aumento el divisor y vuelvo a este punto. Algo así. En este caso la parte cíclica vendría a ser esto de acá, ¿no? Esta sección.
¿Cuándo se va a romper el ciclo? Pues cuando ya se hayan reducido tanto que estén en 1. Y ahí solo me quedaría dar la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Quizás esta condición, la del 7, yo la cambiaría. Quizás no ha sido la forma correcta de manejarlo. Pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quizás no se haya entendido? Ok. Creo que no. Bueno, ya no me alcanza para explicarles un poco más de Java. Lo único que les recomendaría con Java es de que pues vayan investigando, ¿no? Un poquito. De seguro el Listen Mansur también les va a ir hablando al respecto. Lo que yo les diría que vayan leyendo sea operadores. De estos hay pues operadores lógicos, aritméticos, a nivel de bits y relacionales. ¿Qué más? Los tipos de datos. Y eso, digamos que eso de momento. Eso pueden ir buscando ustedes por su cuenta. Y se me cuelga el OneNote. Ya es como que acaba la clase de una vez, me está diciendo. Eso sería lo que yo les recomendaría para que vayan investigando hasta la siguiente semana o durante la semana. Para que vayan adelantando un poquito. Ok, entonces eso sería todo por nuestra clase de hoy. Cualquier duda o comentario me pueden escribir por Telegram, ahí está también mi contacto. La grabación se las voy a subir hasta la noche y ahí les comparto todo lo que hemos dibujado en el OneNote también. Muchas gracias a todos, les dejo ir a almorzar. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Luego, sí. Hasta luego, que les vaya bien.